La Unidad Educativa Generalísimo Francisco de Miranda presenta la comunicación parte 1. Definición, esquema y elementos, con la profesora Berciré Meléndez. La palabra comunicación proviene del latín communicatio y se entiende como la acción consciente de intercambiar información. Por lo tanto, se entiende como un proceso mediante el cual se transmite información de un punto a otro. Es muy importante recalcar que para que exista comunicación debe darse entendimiento. El intercambio de información puede hacerse a través de diversos canales. Puede ser a través del tacto, la mirada, los gestos de la cara, movimientos del cuerpo o de un código conocido como lengua o idioma. Como todo proceso, la comunicación cuenta con un esquema. Dentro de este esquema tenemos unos elementos. El emisor, quien emite el mensaje, el receptor, que lo recibe a través de un código, y un canal. Todo esto se denomina para que se dé el proceso. Finalmente, se necesita un feedback o retroalimentación. Veamos los elementos por separado. Iniciamos con el emisor. El emisor es el punto de partida del proceso de comunicación, al ser quien emite el mensaje. Para que esto se pueda cumplir, el emisor tiene que compartir los mismos canales y códigos comunicacionales con su receptor. De lo contrario, el proceso no culmina exitosamente. Aunque se entiende que el emisor es quien tiene la intención de comunicar algo, se trata de un rol flexible, puesto que un emisor puede convertirse en receptor y viceversa. Por esta razón, se le considera la comunicación un proceso. Un ejemplo de emisor es la persona que hace una llamada telefónica para iniciar una conversación con otro. A veces puede conseguir unos obstáculos, pero eso lo veremos más adelante. Siguiente elemento, el receptor. El receptor es quien recibe el mensaje del emisor. Su rol puede ser voluntario o involuntario, ya que puede estar participando activamente en el proceso comunicativo, de la misma forma en la que puede ser un actor incidental, como cuando escuchas una conversación de otras personas o recibe un mensaje que no era para él. En ese sentido, el receptor puede recibir el mensaje y no responder, pero si responde, deja de ser receptor para convertirse en emisor, ya que su rol ahora implica enviar un mensaje. Un ejemplo de receptor sería quien recibe la llamada y escucha el mensaje del emisor. El siguiente elemento. Tenemos el código. El código es el conjunto de signos con el que se transmite un mensaje. En ese sentido, los códigos lingüísticos pueden ser orales, que es la lengua e idioma expresada en forma oral, escritos, conformados por sistemas de signos que requieren habilidades de lectura y escritura. Los códigos también pueden ser no lingüísticos, como las señales de tránsito, que son signos de carácter universal. Aquí también podría haber unos cubiertos que indican que hay un sitio donde comer cercano. Un ejemplo de código es el idioma español que usan las personas para conversar. El siguiente elemento es el mensaje. El mensaje es el contenido que se quiere transmitir desde el emisor hacia el receptor. El mensaje está compuesto por una combinación de sistemas de signos y símbolos que transmiten un concepto, idea o información que son familiares tanto para el emisor como para el receptor. Sin embargo, la decodificación del mensaje depende directamente del resto de los elementos de la comunicación. Si el mensaje es enviado en un código o a través de un canal que solo es familiar para el receptor, será interpretado de forma completamente distinta. Por lo tanto, se entiende el mensaje como una información de contenido concreto, ya que su significado e interpretación dependen de múltiples variables. Un ejemplo de mensaje sería el motivo por el cual está llamando el emisor, para dar una noticia, hacer una invitación, un reclamo, etc. El siguiente elemento es el canal de comunicación. El canal de comunicación es el medio físico por donde se transmite el mensaje del emisor hacia el receptor. El aire es el medio físico más común de comunicación. Es esencial para generar los sonidos del lenguaje verbal oral. Pero también lo son el teléfono, el celular, el correo electrónico, la voz, entre otros. Un ejemplo de canal de comunicación serían los teléfonos del emisor y el receptor que permiten la comunicación entre ambos.
El siguiente elemento es la retroalimentación, también conocida como feedback. La retroalimentación o feedback es un mecanismo de control del mensaje por parte del emisor. Debido a que la comunicación es un proceso bidireccional y tanto el emisor como el receptor están cambiando sus roles constantemente, la retroalimentación sirve para determinar la efectividad de los mensajes enviados por el emisor. De esta forma, quien emite el mensaje puede comprobar si fue recibido e interpretado de forma adecuada. Un ejemplo de retroalimentación sería un intercambio de preguntas y respuestas entre el emisor y el receptor. Como sus roles cambian continuamente mientras dure el proceso comunicativo, hay una retroalimentación. Nuestro siguiente elemento es el contexto, que es la situación en la cual se genera el proceso comunicativo. Influye factores emocionales, sociales, circunstanciales, etc. y puede tener una influencia en el intercambio de ideas. Aquí tenemos un ejemplo de contexto, una persona que está llamando desde un sitio donde no debería llamar, que es su carro, sobre todo si está manejando. Y también está tomando café, o sea que en la doble error, porque está infringiendo la ley y pone en riesgo su vida y la de los demás. Pero estos contextos, de repente el emisor no sabe la circunstancia en que está el receptor. Otro ejemplo de contexto es mantener una conversación telefónica o una conversación durante una fiesta. Si hay mucho ruido, a veces no se da, otras veces sí se puede dar. Cualquier problema en alguno de los elementos de la comunicación impide el proceso se dé efectivamente. Por lo tanto, aquí tenemos un contexto, si les parece familiar, donde el profesor está dando una clase y el alumno está recibiendo una llamada. Aquí este receptor no está con el emisor correcto y por lo tanto se distrae de la función principal. Muchas gracias por su atención.